y continuando con este proceso de reactivación de la industria derivado pues, de los anuncios que en la víspera hizo el presidente López Obrador. Vamos a platicar ahora con Jorge Torres Aguilar, él es el presidente de la American Chamber of Commerce México. ¿Cómo estás, Jorge? Gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias, Darío, con el gusto de saludarte también. ¿Cómo reciben en la American Chamber pues este descongelamiento de actividades? Estados Unidos estaba pues muy atenta y muy pues preocupada, inquieta porque México se mantuviera la cuarentena todavía más allá de lo que son los tiempos que están aplicando en la Unión Americana para el regreso a actividades industriales, particularmente, por ejemplo, la industria automotriz. Efectivamente, el plan de reactivación anunciado el día de ayer es algo que vemos con muy buenos ojos en American Chamber. Es un paso muy importante, que es el resultado de la coordinación entre las dependencias de gobiernos locales, federales, pero también daría una participación de la iniciativa privada muy importante, muy activa. En los últimos 5 o 6 semanas hemos estado trabajando con un enlace muy productivo, directo, muy abierto, haciendo planteamientos muy concretos a nivel de la Secretaría de Economía, de Relaciones Exteriores, y realmente vemos que nuestros planteamientos se han tomado en cuenta y son parte justamente de este plan de reactivación económica. Claro. Jorge, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. ¿Qué importancia tiene México para apoyar la reactivación de la economía de Estados Unidos a partir pues de esta integración que se ha logrado con el Telecán en los últimos años? Tenemos una profunda integración de cadenas de suministro entre ambos países en términos del intercambio de productos que son importantes en su proceso de transformación. Vimos cómo durante el 2019, Rogelio, México se convirtió consistentemente mes a mes en el socio comercial más importante de Estados Unidos, y eso se ha mantenido ese ritmo en este primer semestre de este año, ¿no? Entonces realmente es importante. El Telecán trajo durante sus primeros 25, 26 años de activación y un impulso muy importante para este binomio económico, y la renovación, la modernización del tratado ahora como TEMEC, que está confirmado para entrar en vigor el 1 de julio, será un gran vehículo para poder retomar los trabajos en esta nueva realidad que estamos teniendo para cerrar el año lo mejor posible, minimizando el impacto económico, y en el mediano o largo plazo nos ayude a seguir impulsando la relación entre ambas economías. ¿A ustedes les queda más claro la fecha específica en que habrán de regresar determinadas industrias? ¿Qué industrias, por ejemplo? Sí, tenemos a través de esta mesa de trabajo que tenemos, particularmente con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Oficina del Canciller, en estas mesas diarias, entendemos que habrá una fase que ellos llaman de preparación, que abarca el periodo del 18 de mayo al 31 de mayo, en donde hemos estado revisando industrias, sectores y empresa por empresa para poder identificar las que no fueron identificadas como esenciales en un principio, ver cómo podemos ir calendarizando la reactivación de las mismas, sobre todo en concordancia con las mismas empresas o sus socios en Estados Unidos. Después entrará este sistema de semaforización que se ha anunciado con estas 4 fases a partir del 1 de junio, y es ahí en donde estamos tratando de hacer los planteamientos para poder poner los intereses, no necesariamente de las 1,450 empresas que representamos, sino realmente el interés porque nuestro país en términos económicos, en términos de crecimiento y competitividad, pues tenga el menor impacto posible. Claro. Jorge, en los últimos días se ha agravado en Estados Unidos el tema del abasto de alimentos. ¿Esto abriría una ventana de oportunidad para los productores mexicanos para ampliar sus exportaciones? Definitivamente, Rogelio. Vemos que no solamente estamos hablando de actividades o sectores esenciales, sino que hay un clúster que está alrededor de cada una de estas actividades. En el tema de alimentos, por ejemplo, si nosotros hablamos de alguna fábrica de empaque per se, una fábrica de empaque no pudiera ser identificada como esencial. Sin embargo, cuando es empaque de alimentos o tapas de algunos recipientes plásticos para alimentos también, vemos que es un clúster que de alguna manera al reactivarse esta línea, ¿no?, en la cadena alimenticia en este caso, reactivará a muchas empresas que inclusive, hablando como American Chamber, se puede pensar que son las grandes americanas operando en México, pero hay una cantidad muy importante de empresas mexicanas, sean de American Chamber o no, de pymes incluso, que son parte de estos procesos productivos que se verán beneficiadas al momento de poder ser reactivadas en este proceso.
¿Cómo va a influir, de qué manera va a impactar la próxima implementación del Tratado de Libre Comercio, Jorge? Va a impactar de una manera muy positiva. Este es un proceso que ustedes saben, duramos 2 años en la negociación, en el proceso de ratificación, y al momento de haber recibido la notificación de parte del país que faltaba, Estados Unidos, el 24 de abril, de acuerdo a los plazos, empezamos el 1 de julio. Y me parece que va a ser, como comentaba al principio, un vehículo muy importante para que en la segunda mitad del año, si bien es cierto, no vamos a recuperar todo lo perdido, todo el impacto económico que se prevé que se tenga a nivel anual, sí será un vehículo que nos acercará a tener estos acuerdos de trabajo, de producción renovados, incluyendo algunos elementos que en la versión de Telecán no se tenían, como el comercio electrónico, que hoy es una realidad, es un tema muy fuerte, para que entonces en el mediano o largo plazo tengamos un rumbo mucho más certero en términos de crecimiento económico, hablando de las dos naciones. Claro. Jorge, en el caso de la industria electrónica que está en nuestro país y que también pues envía mucho de su exportación a Estados Unidos, ¿ya se tiene alguna idea cuándo podrían reiniciar operaciones? Y aquí hay un punto importante, Darío, Rogelio, que estamos hablando, por ejemplo, del sector automotriz y uno automáticamente piensa en el chasis, en el motor, pero hay componentes electrónicos en los tableros de los vehículos que justamente corresponden al sector de alta tecnología, del high-tech, ¿no? Entonces, al momento de no solamente hablar de industria automotriz, sino de los clústeres, ¿no? De quienes fabrican asientos, de quienes fabrican las bolsas de aire, y como te comento, el tablero electrónico, es multidireccional, ¿no? Entonces, el momento de ver cómo la industria automotriz o del transporte se reactiva, automáticamente todo el clúster que lo acompaña también estará activándose. Recordando que, por ejemplo, hay elementos o autopartes que cruzan entre 7 u 8 veces la frontera en su proceso de transformación, y la parte electrónica es inherente en esta industria. Entonces, evidentemente lo vemos también. Jorge, se ha hablado mucho que México debería aprovechar esta coyuntura derivada de la crisis por el coronavirus y restituir las cadenas o los eslabones de la cadena productiva que China ha venido abasteciendo históricamente. ¿Tú crees que estén dadas las condiciones para que México se convierta en el sustituto en la producción de insumos para las diferentes industrias en Norteamérica? El hecho de compartir la frontera con el país consumidor número 1 del mundo en términos de cadenas productivas, de cadenas de suministro, es una ventaja inigualable que tenemos desde el punto de vista geográfico. Ahora, depende mucho de esta rapidez con la que de manera organizada vayamos reactivando la economía y coordinada para que justamente no perdamos lo ganado. Este desfase que pudiera darse de 2 o 3 semanas pudiera poner en peligro justamente el que México pierda su lugar en esta provisión y Estados Unidos empiece a buscar por otros lados. Entonces, creo que esta reactivación de manera ordenada durante la segunda mitad de mayo y después de junio viene muy bien planeada para buscar justamente capitalizar esa ventaja. Pues Jorge Torres, presidente de la American Chamber of Commerce México, muchas gracias por la entrevista. Gracias, Darío. Saludos, Rogelio.